Familia, acercaos. Llevo un par de semanas dándole vueltas a cómo contaros esto, porque hay traiciones que te estallan en la cara con un grito o un mensaje de madrugada, pero hay otras infinitamente más crueles. Esas que se descubren en silencio, bajo una cúpula de vitrales modernistas, mientras un sexteto de jazz toca un bolero y ves cómo tu vida entera se desmorona en cámara lenta sin que nadie a tu alrededor lo note. Si os quedáis conmigo los próximos minutos, vais a entender por qué esta historia supera cualquier venganza de película, para convertirse en una lección de pura supervivencia. Era un viernes 18 de octubre, y Barcelona estrenaba ese frío seco y limpio que solo entra por el Eixample en pleno otoño. Mireia Albareda y Foix bajó del taxi en la esquina de Gran Vía con Pau Claris sobre las 10 menos cuarto de la noche, con el pelo todavía húmedo de la ducha y un bolso de mano color hueso. Llevaba un vestido midi de seda verde botella, de esos que te pones temblando porque sabes que son para ocasiones únicas, y unos pendientes pequeños de oro que habían sido de su madre, y en la mano izquierda, su alianza. Aún, a sus 33 años, Mireia era el rostro intelectual de Modernismo Privé Barcelona, la empresa de tours culturales VIP, que había fundado con su marido hacía una década usando la herencia de su padre. Tras quedarse huérfana muy joven, en lugar de rendirse, vendió la galería de arte familiar de Consell de Cent por un buen pico, puso el 70% del capital inicial y firmó, por esa confianza ciega y absoluta que te da el amor, una sociedad a partes iguales con el hombre que llevaba 2 años llamándola amor mío y chiqueta. Ese era Paul Comerma. Aquel viernes, sin embargo, no había trabajo. Mireia iba al 50 cumpleaños de su mejor amiga, Isabel Marcé, que había alquilado el espectacular salón de la cúpula del antiguo Ritz para tirar la casa por la ventana con una cena íntima. Mireia llegaba sola porque Paul, o eso le había jurado mientras se anudaba la corbata frente al espejo del baño esa misma tarde, estaba en una cena de negocios con unos clientes de Singapur en Sitges. Una trola gigantesca, evidentemente, pero ella en ese momento ni se lo olía. Subió las enormes escaleras de mármol del hotel abrazando un paquete plano. Una primera edición rarísima de la Ben plantada, que le había costado meses encontrar en el Born. A Mireia le pesaba ese instante de entrar sola a un sitio lleno de gente conocida. Esa incómoda sensación de ser el foco de las miradas buscando a tu acompañante. Y aquí es cuando me preguntaréis, ¿y por qué narices no le exigió a Paul que la acompañara a un evento tan importante? Porque cuando llevas 12 años casada y crees que todo va sobre ruedas, dejas de obligar a tu pareja a ir a los compromisos de tus amigas. Isabel era su amiga, no de él. La recibió la maître con 2 besos, y Mireia avanzó hacia la mesa 4 con esa elegancia contenida de quien está acostumbrada a moverse por sitios caros. Los ojos le brillaban un poco menos, ya que venía arrastrando el cansancio de haber dormido fatal por culpa de unas pesadillas rarísimas donde se le caían los dientes. Esos típicos sueños angustiosos, a los que no les haces caso al levantarte, pero que a veces resultan ser un puñetero presagio. Isabel la caló desde el fondo del salón, y casi corrió a abrazarla sobre sus taconazos. Se fundieron en uno de esos abrazos que recomponen los huesos, de los que se daban desde que se conocieron en Londres hace 12 años, cuando Mireia acababa de enterrar a su padre. «Estás guapísima, vida», le soltó Isabel, agarrando el regalo con las manos medio temblorosas por las 2 copas de cava que ya llevaba encima. «Tú más, Bel, los 50 te sientan como una corona». Mireia se sentó entre un crítico de arte estiradísimo y una restauradora del MENAC. Ya sabéis, esas mesas donde te toca hacer el paripé de charlar del tiempo y de exposiciones aburridas mientras rezas para que sirvan rápido el aperitivo. Pidió un vermut, hojeó el menú con un hambre que daba calambre y miró el reloj. Las 10:22. Iba a ser una noche perfecta, o eso creía. Sobre las 11 menos cuarto, el sexteto de jazz empezó a tocar Nosotros, un bolero clásico y melancólico que suele arrastrar a las parejas a la pista casi por inercia, como si la música les tirara de los hilos.
Mireia levantó la vista de la carta de vinos, distraída. Y entonces lo vio. Se me pone la piel de gallina solo de imaginar el escalofrío que le cruzó la espina dorsal. En el centro de la pista de mármol, bajo los reflejos azules y verdes de la inmensa cúpula, su marido, Paul Comerma, bailaba pegadísimo a una mujer rubia que iba descalza. Él le agarraba la cintura baja con esa posesión íntima, mientras la otra mano le subía acariciándole la espalda, rozando su cuerpo como si se lo supiera de memoria. Ella tenía los ojos cerrados. Él le susurraba cosas a la sien que la hacían sonreír. Llevaba puesto, para más INRI, el traje de lino italiano que Mireia le había regalado la semana pasada por sus 40 años y que, supuestamente, aún no había estrenado. Mireia se quedó sin respirar 12 segundos clavados. Su cerebro, tan acostumbrado a tasar obras de arte de un vistazo, tardó justo ese tiempo en procesar semejante estampa. En lugar de montar el pollo del siglo, bajó los ojos al menú, clavó la vista en la palabra cochinillo hasta que las letras bailaron y tomó aire. Bebió un trago largo de vermut con un pulso de hielo. Porque hay mujeres que, cuando el suelo se les abre bajo los pies, no se ponen a chillar en medio del salón, se blindan, se sientan, tragan saliva y empiezan a afilar los cuchillos mentales. Por suerte Isabel estaba de espaldas al fondo del salón. Mireia, agradeciendo al cielo no tener que dar explicaciones en ese instante, sacó el móvil del bolso, abrió la cámara y empezó a grabar. Capturó 47 segundos de aquel baile vomitivo. Grabó los besos en el párpado, la sonrisita de la rubia y cómo Paul la llevaba de vuelta a una mesita íntima, astutamente escondida tras una columna para no ser vistos desde la zona principal. Pero lo que viene ahora es lo que te revuelve las tripas de verdad. A las 11:18, mientras Mireia seguía grabando desde las sombras, Paul se levantó, dio 2 pasos y clavó la rodilla derecha en el suelo. Mireia contuvo el aliento, con el objetivo fijo en él. Paul sacó una cajita de terciopelo y destapó un anillo con un diamante talla princesa que quitaba el hipo. La rubia, totalmente superada por el momento, se tapó la boca y rompió a llorar, asintiendo histérica y soltando un yes tembloroso, desvelando de paso que era extranjera. Paul le puso el anillo y la besó bajo la misma cúpula centenaria que había visto cientos de bodas legítimas, mientras un par de amigas americanas de la chica chillaban de emoción. A 12 metros, la esposa de Paul lo inmortalizaba todo en alta definición. Mireia guardó el teléfono. La mandíbula le temblaba con ese tic puñetero que le salía cuando reprimía el llanto. Se obligó a regalarle una sonrisa vacía al crítico de arte. Murmuró un «Disculpa, voy al tocador un segundo», y bordeó el salón. Pasó a escasos 3 metros de su marido, que ahora le daba fresas con cava en la boca a su prometida en una escena propia de una comedia romántica barata. Ni los miró. Se metió en el último cubículo del baño, echó el pestillo, se sentó sobre la tapa del retrete. Y entonces se rompió. Empezaron a temblarle las manos, luego las piernas y, finalmente, soltó un llanto desgarrador que tuvo que ahogar mordiéndose el antebrazo. Lloró en silencio, respirando el absurdo olor a ambientador de jazmín de bote mezclado con su propia desesperación, mientras la banda tocaba la Vie en Rose a unos metros de distancia. Ese nudo en la garganta de tener que tragarte el dolor en un baño público para no arruinarle la fiesta a los demás. Es una losa que te aplasta el pecho sin compasión. Al rato, reconoció el inconfundible repiqueteo de los tacones de Isabel. «Mireia, ¿estás aquí?», preguntó, golpeando la puerta. «Te he visto la cara antes de salir. Abre, por favor». Cuando Mireia quitó el pestillo, Isabel se encontró a su amiga destrozada, con el rímel haciéndole surcos en las mejillas. Isabel se agachó y le agarró las rodillas. «Bel», sollozó Mireia con la voz rota. «Paul está ahí fuera, con otra. Le acaba de pedir matrimonio». Isabel ni siquiera parpadeó ni soltó el típico «no puede ser». Vio la mirada de Mireia.
Esa mirada muerta de quien acaba de ver un accidente de tráfico y sabe que no hay vuelta atrás. Ven, vamos a salir por las cocinas. No te va a ver nadie. Le he grabado un video, Bel. Mejor. Eso lo gestionamos mañana. Ahora, vámonos de aquí. Salieron escopetadas. Isabel la tapaba con un ramo de flores por si acaso, bajando a toda prisa por las escaleras de servicio. Un pasillo lúgubre que olía a fritanga, un olor sucio pero real que a Mireia le sirvió de ancla para no desmayarse. Al salir por el callejón de los proveedores, pidieron un taxi. Mientras esperaban en el frío de la noche, Mireia volvió a darle al play. 47 segundos de baile, 32 de pedida. Las pruebas más aplastantes que cualquier abogada soñaría tener. No quiero verlo, murmuró Isabel apartando la vista. Yo tampoco, contestó Mireia con la voz extrañamente fría. Pero mañana nos va a hacer falta. Ya en el taxi rumbo a Sarriá, Mireia apoyó la cabeza en el hombro de su amiga y dejó salir toda la porquería, llorando con ese sonido feo y real que solo sueltas cuando estás a salvo. Isabel le agarraba fuerte la mano izquierda, esa mano izquierda, donde todavía le apretaba la alianza de oro que Paul le había puesto 12 años atrás, frente al mar de Cadaqués. Aquel viaje en taxi fue el punto de no retorno, porque el verdadero motor de esta historia, lo que forjó a la nueva Mireia aquella madrugada mientras su marido brindaba con champán, no fue el dolor de la puñalada. Fue la impecable frialdad con la que empezó a planear cómo devolvérsela. El taxi dejó a Mireia frente al portal de su casa en el Carrer del Pi, a las 12:14 de la noche. Isabel le ofreció subir con ella y quedarse a dormir si hacía falta, pero Mireia, con esa terquedad de mujer que necesita romperse en privado antes de poder reconstruirse delante de nadie, le dijo que no. Mañana te llamo, Bel, te lo prometo. A primera hora, Mireia. No me hagas amanecer preocupada. A primera hora. Te lo juro. Subió las escaleras del edificio modernista de 1908 que Paul y ella habían reformado 3 años atrás. Eran 3 alturas y 27 escalones que Mireia conocía de memoria como una mujer conoce la geografía exacta de su casa, pero esa noche lo subió como si fuera la primera vez, sintiendo como si cada peldaño fuera un país distinto donde no hablaban su idioma. Al llegar al rellano, antes de meter la llave en la cerradura, se quedó 2 minutos enteros parada frente a su propia puerta de roble macizo, mirándola, como si la puerta hubiera dejado de pertenecerle. Y es que hay momentos en la vida en los que entrar a tu propia casa, sabiendo que todo ha saltado por los aires, es físicamente el paso más pesado del mundo. Mireia metió la llave y tras entrar y cerrar tras de sí, encendió la lámpara de pie del recibidor. Y la casa olía, efectivamente, a Tom Ford Outwood, a café molido por la mañana, y a esa mezcla inconfundible de 12 años de vida compartida, que ahora se revelaba como una maldita farsa. Ya sabéis que los perros tienen ese sexto sentido que los hace notar las tragedias antes de que digamos una palabra. Brunet, la podenca canela de 8 años que llevaba con ellos desde cachorra, se acercó moviendo el rabo despacio, le olisqueó las manos y se quedó mirándola con esos ojos castaños inteligentes de los perros, que siempre saben cuando algo se ha roto en casa. Mireia se agachó, le puso las 2 manos a ambos lados de la cara peluda y le habló muy bajito. Tu padre nos ha mentido, Brunet, a las 2. La perra le lamió la mejilla derecha, justo donde Mireia todavía tenía un churrete de rímel mal limpiado. Mireia caminó hasta el salón sin encender más luces y se quitó los tacones, dejándolos tirados en mitad de la alfombra persa, descalibrados, uno señalando al norte y el otro al sur, igual de perdidos que ella. Fue a la cocina y abrió la nevera porque, aunque no tenía hambre, necesitaba ocupar las manos con alguna tarea mecánica. Sacó una botella de verdejo de rueda a medias y se sirvió una copa hasta arriba. Bebió la mitad de un trago y le supo amargo, pero el cerebro empezó, 2 minutos después, a calmarse un poco, como si el alcohol fuera el único anestésico viable en un quirófano improvisado. Volvió al salón, se sentó en el sillón orejero color burdeos,
el que había sido de su padre y el único mueble que conservaba intacto de la casa familiar, sacó el móvil y abrió el vídeo otra vez. Lo vio entero. 47 segundos de baile y 32 segundos de pedida. 1 minuto y 19 segundos de prueba. Lo vio una segunda vez, luego una tercera, y os aseguro que, a la cuarta vez, Mireia ya no lloraba. Estudiaba el vídeo como una conservadora estudia un cuadro recién atribuido a un maestro antiguo, fijándose en los detalles. La pulsera de oro que llevaba Emma no era una baratija de turista de un mes en Barcelona, sino una pulsera de relación seria, un regalo claro de Paul. El anillo de pedida, con ese pedrusco de 2 quilates en oro blanco, había salido sin duda alguna de Bulgari de Passaic de Gracia, donde Paul tenía una cuenta abierta a nombre de la empresa, y donde Mireia, por contrato, no podía revisar los movimientos sin permiso del otro socio. La forma en que Paul se arrodillaba se notaba ensayada, no improvisada, mientras que el modo en que Emma decía "yes, of course" sonaba como si lo llevara esperando meses. Aquí necesito que entendamos a Mireia. La mujer no era ninguna ingenua. Era una profesional formada en el Courtauld de Londres, hija de un galerista y con 10 años de experiencia gestionando contratos millonarios. Lo que Paul había subestimado durante 12 años no era su amor, sino su implacable inteligencia. A las 2 menos cuarto de la madrugada, Mireia se levantó del sillón orejero, subió al dormitorio y abrió el armario de Paul de par en par. Se quedó parada delante de la ropa de su marido durante 6 minutos enteros, sin mover un dedo, y después, despacio, sacó una a una las prendas que más le habían llamado la atención los últimos meses, sin que ella entendiera por qué. La camisa de lino blanco de marca italiana que nunca le había visto comprar. El cinturón Hermès marrón claro que apareció en el cajón un día sin explicación, e incluso los gemelos de ónix que él decía que eran un regalo de la empresa, aunque ningún contrato lo justificaba. Mireia los puso todos sobre la cama, montando una vitrina pequeña de mentiras cotidianas que 3 horas antes le habrían parecido simple ropa. Después abrió el cajón superior de la cómoda de Paul, ese que tenía cerradura pequeña, pero cuya llave Paul guardaba descuidadamente en el cuenco de la entrada, porque ella, hasta esa noche, nunca había sentido el más mínimo interés en abrirlo. Dentro había facturas, 5 facturas de hoteles de lujo. El Mandarín Oriental Barcelona, el MEE Madrid, el Parador de Carmona, el Marqués de Riscal en La Rioja y el Cap Rocat en Mallorca, todas pagadas en efectivo y todas a nombre del señor Paul Comerma y la señora Emma Comerma. La desfachatez era absoluta. La estadounidense de 29 años se había estado registrando en hoteles de la península durante los últimos 3 años, como si ya fuera la mujer del hombre con el que Mireia se acostaba todas las noches. Y nadie en esos hoteles había hecho ninguna pregunta porque Paul, ese sociópata con sastrería italiana, había aprendido perfectamente a ocupar 2 vidas distintas, sin que ninguna de las 2 se rozara nunca. A las 3:02, Mireia recordó los papeles y se le encogió el estómago de golpe. Bajó corriendo descalza por las escaleras hasta su despacho de planta baja, abrió el cajón de archivos, sacó la carpeta marrón etiquetada Modernismo Privé, Sociedad, Pendientes, y al hojear las primeras páginas, allí estaban. Eran 3 folios firmados por ella en abril, hacía exactamente 6 meses, mediante los cuales Mireia cedía a Paul un 20% adicional de las acciones de la sociedad, elevando la participación de él del 35 al 55% de la empresa. Mireia se sentó en el suelo del despacho con los 3 folios temblándole en las manos, recordando perfectamente el día en que firmó. Era una mañana de abril, en la cocina, mientras desayunaban tostadas con tomate y ella tenía 2 reuniones encima. Paul le acercó los folios con un café, usando ese tono casual de quien no quiere darle importancia a las cosas. «Chiqueta, fírmame esto para que Rosser lo registre la semana que viene. Es para la reestructuración fiscal. Si lo deja como está, en 5 años nos comen los impuestos». «¿Qué es exactamente?»
Una cosita técnica. Lee si quieres, pero es lenguaje notarial puro. Te aburres en 2 páginas. ¿Lo ha visto Roser? Roser me lo ha redactado. Vale. Firma aquí, aquí y aquí. Mireia firmó las 3 veces sin leer ni un párrafo, guiada por esa costumbre letal de confiar en tu pareja. Después se le olvidó, dejando los papeles en esa carpeta porque, ocupada con un proyecto en Roma y 2 en Milán, nunca había vuelto a acordarse. Y Paul tampoco había insistido porque, calculador hasta la última cucharilla, sabía algo que Mireia descubrió esa madrugada de viernes a sábado. Descalza en el suelo de su despacho, a las 3 de la mañana, con la copa de verdejo vacía y la podenca dormida a sus pies. Paul estaba esperando el momento perfecto para llevarlos al registro. Los trepas profesionales necesitan que la víctima esté distraída. Mireia tenía planeado un viaje a París en noviembre para cerrar la apertura de una oficina satélite, y Paul estaba esperando ese viaje para registrar los papeles mientras ella estuviera fuera. Volvería a Barcelona convertida en socia minoritaria de su propia empresa, sin haberlo elegido. Mireia se quedó sentada en el suelo del despacho hasta las 4:17, momento en el que Brunet bajó y se le tumbó al lado. Mireia le acariciaba el lomo distraída mientras su cerebro empezaba a procesar lo que aquello significaba en términos legales, empresariales y personales. Iba a hacer falta una guerra, pero iba a ser una guerra de mujer inteligente, algo para lo que Mireia llevaba 4 años preparándose en silencio, como una intuición que no había podido explicarse a sí misma hasta esa noche. A las 5:10 de la mañana, Mireia subió a su cuarto y se duchó. El agua salió primero fría, después caliente e incluso casi hirviendo, y ella permaneció bajo el chorro 20 minutos enteros sin moverse, con los ojos cerrados, mientras el champú caro que Paul le había regalado le caía por las mejillas mezclándose con las últimas lágrimas que iba a permitirse derramar en toda esa historia. A las 5:20, se secó, se puso una bata gris y se quitó la alianza del dedo despacio, con dificultad porque el dedo estaba hinchado por el calor del agua. La dejó sobre el mármol del lavabo con un golpe seco, viendo cómo la alianza giraba 3 veces sobre sí misma antes de quedarse quieta, como si tampoco supiera para dónde mirar. A las 5:34, Mireia bajó a la cocina, puso agua a hervir y se preparó un té de hierbabuena en una taza que no era la suya habitual, sino una que su padre le había regalado a los 14 años, con un dibujo a mano del puerto de Cadaqués. A las 6:15, Mireia, sentada en la mesa de la cocina, descalza, con el pelo todavía húmedo y los ojos secos, supo exactamente lo que iba a hacer. Lo supo con la claridad cristalina de las cosas que el cerebro formula a solas, sin pedirle permiso al corazón. Su plan iba mucho más allá del simple divorcio o de recuperar su empresa. Su objetivo ahora era aniquilarlo por completo. Iba a hacerlo perder todo lo que él más amaba, la empresa que era su escaparate social, la reputación que era su segunda piel y el círculo cultural barcelonés que era su oxígeno cotidiano. Iba a dejarlo en la pura y absoluta mierda, pero lo iba a hacer sin gritar, sin tribunales mediáticos ni escenas de telenovela. Lo iba a hacer con elegancia, como una conservadora despega capa por capa un cuadro mal restaurado, con bisturí, con paciencia y con el placer frío de quien sabe que la obra original siempre estuvo allí debajo esperando. Y aquí lanzo la gran pregunta a todas las que me escucháis desde casa. ¿Qué nos pasa a las mujeres listas que aguantamos tantos años? Pues precisamente eso, aguantamos hasta que la inteligencia se nos coloca por encima de la rabia. Y cuando eso ocurre, señor Paul Comerma, ya es demasiado tarde para arrepentirse de haber subestimado a tu mujer. A las 7:02, Mireia cogió el móvil y marcó un número que no había marcado en 4 años. Un número que había guardado en su agenda en 2022, bajo un nombre cifrado que solo ella entendía. R, caja fuerte. Sonó 2 veces, y al tercer tono, una voz femenina, ronca por el sueño pero perfectamente despierta, contestó. Mireia. ¿Pasó? Pasó, Roser. ¿Cuándo? Anoche.
Le acaba de pedir matrimonio a otra en el Palace, delante de 30 personas. Y tengo los papeles del 20% aquí en mi mano. Hubo un silencio de 3 segundos. Roser Camprubí, abogada empresarial catalana, 52 años, soltera por elección y con una gata siamesa por compañía, respiró hondo y respondió con la calma absoluta de quien lleva 4 años esperando precisamente esa llamada. ¿Has dormido? Nada. ¿Puedes conducir? Puedo. Vente al despacho. Diagonal 342, séptima planta. Tráete los papeles, los vídeos, todo lo que tengas. Tengo el café preparado. Voy. Mireia. La frenó Roser antes de colgar. Sí. Una cosa antes. Vístete de negro. Mireia colgó, subió las escaleras y abrió su armario, deslizándose en un traje pantalón negro de lana fría, de corte sastre, que llevaba 2 años sin ponerse. Lo combinó con una camisa de seda blanca y zapatos de tacón medio negros, sin joyas, salvo los pendientes pequeños de su madre. Cuando se miró al espejo de pie, antes de bajar a coger el coche, Mireia ya no se parecía a la mujer que había salido temblando del baño del Palace 6 horas antes. La mujer del espejo tenía la mandíbula tensa, los ojos verde claro entrecerrados, los hombros echados ligeramente hacia atrás y una expresión de claridad absoluta que no se le había visto en 12 años de matrimonio. A esa mujer del espejo, Mireia la reconoció con un pequeño escalofrío. Era ella misma a los 22 años, cuando volvía sola del entierro de su padre, cargando una carpeta con todos los papeles de la galería, y sabiendo que tendría que reinventarse desde cero. Esa Mireia había dormido durante 12 años, y por fin, tras una noche de infierno, acababa de despertar. Y así, terminaba la madrugada más larga de la vida de Mireia Albareda. Lo que vino después, lo que diseñó esa misma mañana con Roser Camprubí en un despacho de la Diagonal, mientras la ciudad amanecía entre atascos y cafés bien cargados, es lo que va a hacer que 3 países distintos terminaran leyendo el nombre de Mireia Albareda en revistas de cultura, mientras Paul Comerma acaba sirviendo cafés en una estación de servicio de Andorra. Pero no quiero adelantarme. Vamos por orden. A las 7:47 de la mañana de aquel sábado 19 de octubre, Mireia atravesó la Diagonal con su Mini Cooper gris oscuro. Barcelona se desperezaba bajo un cielo bajo, color paloma, con esa luz grisácea que solo asoma por el Mediterráneo cuando el otoño se pone serio. En el asiento del copiloto, la carpeta marrón con los 3 folios firmados en abril. En el bolso, el móvil con el vídeo. Y en el pecho, una calma rarísima, la frialdad milimétrica de un cirujano justo antes de rajar. El despacho de Roser Camprubí estaba en la 7ª planta de un edificio Beaufort de los 80. La placa de la entrada decía simplemente R. Camprubí Advocates, sin florituras. Roser odiaba la palabra boutique aplicada al derecho mercantil. Sus clientes, fabricantes de cava, hoteleros menorquines o importadores gallegos, valoraban precisamente esa sobriedad espartana. Y aquí dejadme presentaros a una de mis personas favoritas de esta historia. Roser Camprubí. 52 años, soltera por elección desde los 29, hija de payés y de maestra rural, 2 gatos siameses en casa, y por encima de todo, la única abogada capaz de tumbar a 4 despachos enormes a base de paciencia infinita, lectura microscópica y un desprecio total por el ruido mediático. Esta mujer va a ser la mano derecha silenciosa de Mireia. Sin ella, olvidaos, esta historia no existiría. La puerta se abrió antes de que Mireia tocara el timbre. Roser apareció en vaqueros grises y jersey de cachemira, sin maquillaje y con el pelo corto plateado. Olía a café de verdad y al jabón de Marsella de toda la vida. Pasa, cierra y siéntate. Mireia obedeció. El despacho era sobrio, 3 paredes forradas de archivadores y un ventanal inmenso a la diagonal. Sobre la mesa, 2 tazas, una cafetera italiana, una libreta Moleskine, 2 bolis
y una carpeta gris con la etiqueta Anco Celu, Dormant, que llevaba acumulando polvo desde 2022. Antes de nada, arrancó Roser sirviéndole el café negro. Quiero asegurarme. ¿Estás segura, Mireia? Lo digo en serio, porque si entramos hoy en el registro mercantil a presentar esto, no hay botón de deshacer. ¿Estás segura? Mireia agarró la taza con las dos manos, dio un sorbo largo, la miró fijamente y soltó. Como nunca lo he estado de nada en mi vida. Para entender de dónde salía aquella maldita carpeta gris, tenemos que viajar en el tiempo a marzo de 2022. Una tarde de confidencias que lo cambió todo. Roser y la familia Albareda se conocían desde 2019, cuando la abogada le ganó un pleito a la tía de Mireia contra una nuera italiana que pedía la mitad de su galería. Resolvió aquello sin un solo titular en la prensa, y desde entonces la consideraban una diosa. Mireia no había necesitado a Roser hasta esa tarde de marzo de 2022, cuando Paul volvió inusualmente eufórico de un viaje de negocios a Nueva York, y le soltó una frase envenenada. «Cariño, ¿te has planteado alguna vez que la empresa depende demasiado de ti? Si te pasara algo, no sabríamos cómo continuar». Mireia, con 31 años y salud de hierro, le contestó. «Bueno, Paul, no me va a pasar nada, pero podemos contratar a otra persona en curaduría». No. Me refería a la sociedad, a nivel notarial, que si te pasa algo, yo no pueda seguir gestionando. Ojo a este momento porque es clave. Paul soltó la frase, y aunque Mireia no montó en cólera al instante, la semilla de la duda ya estaba plantada. A veces, la intuición femenina no son tambores de guerra ni corazonadas dramáticas. Es una pequeña pregunta rasposa que se te queda rebotando en el cerebro durante meses. Aquella noche, Mireia no pegó ojo. Mientras Paul roncaba, ella bajó al despacho a las 3 de la mañana, sacó la escritura social de 2014 y se preguntó por primera vez, ¿por qué narices firmé ir a medias si yo puse el 70% de la pasta? La respuesta era simple: por amor, por ingenuidad, por la ilusión de los 23 años, por todo lo que las mujeres entregamos a ciegas hasta que la vida nos cruza la cara, para enseñarnos a no regalar nada. Mireia llamó a Roser 3 días después y quedaron en casa Leopoldo, una tasca del Raval. Frente a una copa de albariño, le confesó esa sensación asfixiante de no saber por qué desconfiaba, pero desconfiar hasta la médula. Roser la escuchó durante 40 minutos y sentenció: Mireia, los tíos como Paul avisan una sola vez, y a veces ni eso. Yo no esperaría a la segunda. ¿Y qué hago, Roser? No me voy a divorciar por un comentario raro. No, claro. Pero sí puedes hacer algo mucho más inteligente. ¿Has oído hablar de las sociedades durmientes? Y así nació Albareda & Come SLU, constituida en abril de 2022 con 10.000 euros aportados por Mireia. Domicilio social en el despacho de Roser. Mireia como administradora única y Roser con un 1% simbólico. Su objetivo social era el mismo, casi calcado, que el de la empresa original de Mireia y Paul. Era una sociedad gemela, un cascarón vacío sin operaciones reales, sin facturar un céntimo, esperando pacientemente en la sombra la orden de despertar. Durante 2022 y 2023, Mireia fue cosiendo su trampa. No migró los contratos de golpe porque Paul se habría dado cuenta. Lo que hizo, redactado por Roser, fue añadir a las renovaciones una aburridísima cláusula legal que permitía subrogar los servicios a una sociedad filial del grupo. Una parrafada técnica infumable que Paul firmó 72 veces sin mirar, porque a él de los contratos solo le importaban los viajes pagados. Esa cláusula era la bomba nuclear que iba a detonar aquel sábado. Y os digo una cosa, chicas. Cuando una mujer sospecha algo, calla y empieza a recopilar pruebas, está operando a un nivel que ningún narcisista es capaz de rastrear. Paul veía a su mujer firmar papeles, sí, pero lo que su ego no le dejaba ver era que Mireia, con la otra mano, estaba cavando un túnel de escape y llenando los cimientos de dinamita,
de vuelta a la 7ª planta de la diagonal. 8:30 de la mañana. Bien, dijo Roser, abriendo su libreta. Primero, el vídeo. Mireia le pasó el móvil. Roser tragó 10 segundos de baile baboso, lo cerró y se lo devolvió en silencio. No hacía falta más. Segundo, los papeles del 20%. Mireia le entregó la carpeta. Roser revisó los 3 folios marcando cosas con lápiz, y al terminar bufó por la nariz. «Hijo de puta», lo dijo con la misma calma con la que uno pide un café. «¿Pinta mal?» «Está redactado por un abogado carísimo de Madrid», aclaró Roser. «Estas expresiones no son de aquí, seguramente del despacho del padre de la americana. Paul lo tenía preparado desde hace por lo menos 6 meses. Mireia se quedó mirando la lluvia por el ventanal. ¿Podemos pararlo? Podemos dinamitarlo. Hoy entramos en el registro. Tú firmas la revocación unilateral de esa sesión y el lunes a primera hora queda anulada. Si él va el martes con sus papelitos, el registrador se reirá en su cara. Paul se enterará solo cuando intente usarlo. Es decir, cuando descubra que se ha quedado en la calle e intente su último truco desesperado. Mireia sonrió. Una sonrisa gélida, cortante, que hasta a Roser le provocó un escalofrío de puro respeto. Tercero, siguió la abogada. Despertamos a Alvareda & Co. El lunes avisamos a los 11 clientes clave. En 72 horas, el 80% de la facturación cambia de manos. Paul se queda liderando un esqueleto. ¿Y nuestro equipo? Nos llevamos a todos, menos a 2. A la asistente de Paul, que le pasa información a la rubia desde hace 8 meses, y al director comercial, que lleva años cobrando comisiones por debajo de la mesa en Andorra. Los fulminamos esta misma semana, sin indemnización. Mireia pestañeó, incrédula. Roser, ¿cuánto tiempo hace que sabes toda esta mierda? Roser cerró la Moleskine y clavó sus ojos en ella. Mireia, a mí me pagas para mirar. Lo que yo no podía adivinar era cuándo ibas a estar lista para abrir los ojos. Y anoche decidiste despertar tú sola. Salieron del despacho a las 11:10. Aprovechando que el registro mercantil abría los sábados por campaña, presentaron el acta de revocación a las 12 menos cuarto. Al salir a la calle frente al taxi, Roser miró el reloj. Paul acaba de estrellarse contra un muro de hormigón. Acabamos de reventarle 2 años de planificación. Y el imbécil ni lo sabe. Roser, vámonos a comer. A casa Leopoldo, donde empezó esto. Hecho. Comieron callos y croquetas, ni nombraron a Paul. Hablaron de cerámica, de perros y de poesía. Una comida de amigas arreglando el mundo mientras el de su enemigo ardía sin que él se hubiera dado cuenta. A las 3 de la tarde, mientras se tomaban un carajillo, vibró el móvil de Mireia. Era Paul. Amor. ¿Dónde estás? He vuelto antes de Sitges. ¿Cenamos juntos? Mireia se lo enseñó a Roser, que soltó una media sonrisa letal. Contesta. ¿Qué le digo? Ponte tierna. Dile que estás de spa con Isabel. Que sí, que cenas en casa. ¿Tengo que verle la cara esta noche? Sí. Quiero que lo mires, Mireia. Que lo mires a fondo y aprendas a verlo como la basura que es. No como el hombre que fue. Porque a partir del lunes, ya es historia. Mireia tecleó. Amor. Sí cenamos. En casa. Yo cocino. Sobre las 9. Te quiero. Le dio a enviar. Ese te quiero fue la última mentira que Mireia le regalaría a Paul Comerma en toda su existencia. Y lo dijo, precisamente, porque esa palabra en su boca acababa de convertirse en ceniza. Aquella última noche en casa, Mireia cocinó pulpo a la gallega con cachelos, abrió una botella de albariño y le sirvió a Paul la cena como si la madrugada anterior no hubiera existido. Él llegó sobre las 9, oliendo a perfume caro recién aplicado, con una sonrisa de oreja a oreja y una caja de bombones Cudier que había comprado por el camino para compensarle su supuesta cena de negocios. Estás guapísima, chiqueta. ¿Has dormido bien? Como un tronco, mintió Mireia.
con una sonrisa profesional deslumbrante. ¿Y tú? ¿Qué tal la familia de Singapur? Pesadísimos. Pero firmaron. ¿Sabes? Tenemos que celebrarlo. Celebramos mañana. Hoy solo quiero cenar contigo. ¿Y cómo es posible que Mireia se sentara a cenar con él sin tirarle el pulpo hirviendo a la cara? Pues porque cuando una mujer decide ganar de verdad, la rabia se transforma en algo muchísimo más peligroso, en pura paciencia quirúrgica. Cenaron y hablaron de nimiedades. Paul soltó un par de chistes y Mireia se rió de los dos, aunque por dentro estaba contando los segundos. Sobre las 11, Paul le pasó la mano por la cintura, le rozó el cuello con la nariz e intentó besarla. Mireia lo apartó suavemente. Estoy con la regla, Paul, y me duele todo. Mañana, ¿vale? Mañana, aceptó él, sonriendo sin sospechar la que se le venía encima. Mañana sin falta. Esa noche, Paul durmió a pierna suelta a su lado. Mireia no pegó ojo ni un solo segundo, pero no por la angustia, sino por el subidón de estar afilando los cuchillos mentales de su plan. Lunes 21 de octubre, 9:07 de la mañana. Despacho de Roser. Roser pulsó el botón de enviar. El correo electrónico salió simultáneamente a 11 direcciones distintas. Asunto. Notificación oficial. Subrogación contractual cláusula 14. 3. Remitente. R. Camprubí Advocats. Despacho jurídico designado por Modernismo Privé Barcelona, S.L. 11 clientes de élite recibieron el mismo texto en menos de 6 segundos. Estimado a cliente. En aplicación de la cláusula 14. 3 de su contrato vigente, le notificamos la subrogación de la prestación del servicio a la sociedad vinculada Alvareda Inco SLU, con efecto a partir del día de la fecha. Las condiciones, equipo y precio permanecen inalterados. Reciba un cordial saludo. Adjunto iba un dossier de 5 páginas con los nuevos datos bancarios y de facturación. ¿Y sabéis cuántos clientes hicieron preguntas? Ninguno. 3 respondieron al cabo de media hora con un escueto, recibido, gracias. 5 no dijeron nada. 2 llamaron directamente para felicitar a Mireia, porque en este mundillo las cosas se huelen. Y 1, el mismísimo director general de la Fondazione Prada de Milán, le escribió un mensaje personal. Cara Mireia, ti aspettavamo da molto tempo a fare questo passo. Felicissimi, avanti tutta. Escuchadme bien, porque esto es clave. Cuando una mujer es el verdadero motor de una empresa y se gana el respeto del sector a pulso, todo el mundo sabe quién manda de verdad y quién es solo la cara bonita. Los grandes museos y coleccionistas europeos llevaban 8 años aguantando a Paul por contrato y por educación, sabiendo de sobra que el cerebro maestro era Mireia. Solo necesitaban que ella diera el primer paso para alinearse a sus espaldas. Y Mireia, aquella madrugada en el Palace, movió su ficha. El miércoles 23 sobre las 12:10 de la mañana, Paul descubrió la tostada. Estaba en su despacho, abriendo distraídamente el correo del banco, cuando vio que a la cuenta corporativa le faltaban más de 18.000 euros. Moscardón bajó a contabilidad y le pidió un extracto detallado a Nuria Vilamala, la jefa de administración, que llevaba siendo leal a Mireia desde 2018. Nuria le entregó el extracto sin mirarlo a los ojos. Paul se quedó pálido. 3 pagos previstos por museos italianos y portugueses habían sido cancelados. 5 tours de noviembre habían cambiado la dirección de facturación. Y la joya de la corona, la cuenta de la Fondazione Prada, había volado. Llamó al banco histérico, y le confirmaron que el dinero se había desviado a una cuenta de Alvareda & Co. SLU, sociedad en la que Paul no pintaba absolutamente nada. Llamó a Mireia. Silencio. Le dejó un mensaje de voz tembloroso. Mireia, no entiendo qué está pasando con las cuentas. ¿Puedes llamarme? Es urgente. Volvió a llamar 20 minutos después. Nada. A la 1:15 bajó corriendo al portal, cogió un taxi y se plantó sudando frío en el despacho de Roser Camprubí. Tocó el timbre con urgencia. Lourdes, la secretaria, le abrió con su mejor sonrisa de titanio.
Don Paul. Buenas tardes. ¿Tenía cita? Necesito hablar con Roser. Es urgente. Roser está reunida. ¿Quiere que le llame cuando acabe? Lourdes, es sobre la empresa. Don Paul. Le cortó Lourdes con elegancia polar. Tengo instrucciones de entregarle esto si pasaba por aquí. Le tendió un sobre de papel manila cerrado, sin remitente. Paul lo abrió allí mismo, en el rellano, con las manos temblando, y se encontró dos regalitos. Documento 1. Una notificación formal de Modernismo Privé Barcelona S.L., firmada por Mireia como administradora única, donde se le revocaban todos los poderes a Paul Comerma como codirector con fecha efectiva de aquel mismo lunes. Todo amparado en el artículo 9.4 de los estatutos. Un articulito que el muy cretino, por supuesto, nunca se había dignado a leer. Documento 2. La copia del acta unilateral de revocación que Mireia y Roser habían registrado el sábado. O lo que es lo mismo, la prueba irrefutable de que sus planes de robarle a Mireia el 20% de las acciones habían sido reducidos a cenizas antes siquiera de empezar. Paul leyó ambos documentos 2 veces, y entonces, la rodilla derecha le falló, y tuvo que apoyarse contra la pared del rellano para no caerse redondo. Un golpe maestro, directo al hígado. Lourdes, impertérrita, le ofreció un vaso de agua. Él bebió, devolvió el vaso, y empezó a bajar las 7 plantas por las escaleras, necesitando oxígeno, huyendo del ascensor como si fuera un ataúd. Salió a la diagonal y caminó 3 manzanas sin rumbo fijo. Volvió a llamar a Mireia. Buzón. Llamó a su director comercial. Número dado de baja. Llamó a su asistente personal, la misma que espiaba para su amante. Buzón de voz. Ambos habían sido despedidos a primera hora de la mañana con un sobre en la mesa, firmado, como no, por Mireia. A las 2:10 de la tarde, Paul Comerma se sentó en un banco de la diagonal, viendo pasar el tráfico. Y por primera vez en 38 años, este tipo que se creía el rey del mambo, no tenía a quién llamar. La semana siguiente al lunes de la activación, mientras Paul Comerma vagaba por su despacho vacío llamando a clientes que ya le hacían el vacío más absoluto, Mireia recibía a Lucía Bermúdez, redactora jefa de la revista Diseño Interior, en su nuevo cuartel general, la Casa Lleó Morera, en el corazón de l'Eixample. Y aquí, familia, hay que detenerse en una jugada maestra. La Casa Lleó Morera, ese joyón modernista del Passeig de Gracia, llevaba 15 años chapado al público. Mireia, tirando de contactos y de su impecable reputación, había conseguido alquilar 3 plantas enteras en secreto hacía 6 meses. Se lo ocultó hasta a Paul, guiada por ese instinto de supervivencia que a veces te grita que reserves un salvavidas porque el barco se va a hundir. Lucía Bermúdez llegó aquel viernes con su cortejo habitual, pelo gris a lo Anna Wintour, gafas de pasta, libreta en mano y 2 asistentes detrás. Mireia la recibió en el salón principal, rodeada de unas vidrieras espectaculares, luciendo un vestido camisero de seda crema y un blazer estructurado. Iba sin alianza, con un maquillaje ligerísimo y los ojos verdes más despiertos que nunca. Mireia, querida, arrancó Lucía bajando la libreta un segundo. Antes de empezar, una pregunta personal y off the record. ¿Estás bien? Mireia le sirvió café en una taza de porcelana de Sargadelos y esbozó una sonrisa que irradiaba una paz absoluta. Lucía, te voy a contestar lo mismo que quiero que publiques. Estoy mejor que nunca. Esta empresa nueva, Alvareda Cultural, es exactamente lo que mi padre habría querido que hiciera con su herencia. Y por fin he soltado el lastre para hacerlo. Lucía la miró durante 5 segundos, lo entendió absolutamente todo sin necesidad de escarbar en el morbo sucio, sacó el bolígrafo y empezó la entrevista oficial. El bombazo llegó a los kioscos el 7 de noviembre. Portada a toda página de Diseño Interior, Mireia en la escalinata de la Casa Lleó Morera, vestida de negro, mirando a cámara con esa serenidad intocable de quien ha cruzado un desierto y ha salido ilesa. El titular a 3 columnas rezaba:
Mireia Albareda, la reina del modernismo privado. El reportaje de 12 páginas solo mencionaba a Paul Comerma una puñetera vez, escondido en un parrafito de la página 6, fundada en 2014 junto a su entonces socio Paul Comerma, hoy retirado de la actividad por motivos personales. ¿Y por qué esto es tan letal? Pues porque en las altas esferas barcelonesas, esa frasecita en lenguaje notarial es la guillotina. Retirado por motivos personales significa, en idioma de élite, este tío ha hecho algo imperdonable, es un apestado y os ruego que no lo invitéis a nada. A partir de ese mismo día, los eventos culturales catalanes borraron a Paul Comerma de sus listas de un plumazo. Paul se tragó el sapo el viernes 8, a las 11 de la mañana, en la Terminal 2 del Prat. Iba a coger un vuelo a Madrid para buscar a Emma, que llevaba 2 semanas haciéndole ghosting, y a la que le suplicaba un encuentro urgente. Al pasar por el kiosco de la sala de embarque, vio su apellido en la portada, y el muy iluso pensó por una fracción de segundo que era una entrevista conjunta. Compró la revista, se sentó y empezó a leer. Al llegar a la página 6, Paul Comerma se quedó petrificado durante 70 segundos de reloj, pálido como la cera. Una azafata pasó a su lado preguntando si se encontraba bien, pero él estaba catatónico. Cuando el cerebro le volvió a arrancar, intentó llamar a Emma, pero saltó el buzón de voz. Llamó a Mireia y obtuvo la misma respuesta. Llamó desesperado al director de la Fondazione Prada en Milán buscando árnica, y le contestó una secretaria con un gélido: «Il direttore al momento non è disponibile». Paul Comerma se subió al avión rumbo a Madrid convertido en un fantasma, sin la más mínima idea de qué iba a hacer al aterrizar. Mientras Paul volaba hacia la nada, en una suite del Mandarín Oriental de Nueva York, Emma Sinclair terminaba de leer un correo electrónico que le había llegado 3 horas antes. Estaba descalza, encogida en un sillón de seda crema, abrazándose las rodillas. El asunto del email, redactado en un inglés impecable por Roser Camprubí, decía, confidencial, sobre el señor Paul Comerma. Los adjuntos eran munición pesada, el vídeo de la pedida en el Palace, una copia del certificado de matrimonio de 2014, la escritura traducida de la empresa y, para rematar la faena, una foto preciosa de Mireia y Paul con la podenca brunette en la playa, fechada en julio del año pasado. Debajo, unas pocas líneas escritas directamente por Mireia. Querida Emma, no te escribo para atacarte, te escribo para liberarte. Tú y yo hemos sido engañadas por el mismo hombre, y por la misma razón, beneficio y ego. No espero que me respondas, pero creo que tienes derecho a ver la verdad antes de decidir qué hacer con el resto de tu vida. Emma leyó aquello 4 veces y reprodujo el vídeo 2. Y entonces, frente a las vistazas de Central Park, y junto a un ramo inmenso de peonías blancas que el cínico de Paul le había enviado el día anterior, se rompió. Lloró con ese llanto feo, ruidoso y descarnado que te saca toda la basura del pecho de golpe. Media hora después ya se había secado las lágrimas y había hecho 2 cosas clave. Primero, llamar a su padre, Walter Sinclair, un magnate inmobiliario de Manhattan superprotector. Walter escuchó toda la historia en silencio, y al terminar, le soltó una sentencia de 5 palabras. Voy para allá ahora mismo. Y lo segundo que hizo Emma fue responder al correo de Mireia con una sola frase que sellaba un pacto de sangre. Mireia, gracias por no odiarme. Haré lo que necesites que haga. Emma. Llegados a este punto, familia, esto deja de ser una historia de cuernos y venganza para convertirse en algo magistral. 2 mujeres traicionadas por el mismo mentiroso, uniéndose como aliadas a 6.000 kilómetros de distancia, sin haberse visto la cara jamás. Si tenéis hijas, contadles esto. Las mujeres listas no compiten ni se destrozan entre ellas por culpa de un capullo. Guardan su artillería pesada única y exclusivamente para quien se la merece. Paul Comerma se presentó en la casa de Sarriá el martes 12 de noviembre a las 5 de la tarde. Llegó conduciendo el Tesla de la empresa que, aunque él no lo sabía todavía,
ya no le pertenecía. Mireia le había mandado esa misma mañana un mensaje cortante como el hielo. Paul, necesitamos hablar. En casa, a las 5. Es necesario que vengas. Mireia. Paul, que llevaba 20 días desesperado, buscando respuestas a la hecatombe de su empresa, contestó al segundo. Allí estaré. Apareció con un ramo de rosas blancas en la mano, convencido, en su infinita arrogancia, de que Mireia por fin iba a romper el silencio para perdonarle o, como mínimo, negociar. No sabía nada del vídeo. No sabía nada de la alianza con Emma, y mucho menos del acta unilateral. Solo sabía que el poder se le escurría entre los dedos y que tenía que camelarse a su mujer para recuperarlo. Pero lo que Paul no se esperaba era que, en el salón principal de su casa, no le esperaba una sola persona, sino 3. Mireia abrió la puerta. Pantalón negro, blusa gris perla, ni gota de maquillaje. 0 sonrisas. Ni un mísero «hola». «Pasa». Al salón. Paul entró y dejó las estúpidas rosas en la mesa del recibidor. Al llegar al salón, sentados en los sillones de piel, estaban Roser Camprubí, con un dossier azul marino en el regazo, y Antoni Comerma, el padre de Paul. Un hombre de 72 años, vestido con su mejor traje gris, que miraba fijamente al suelo y que ni siquiera levantó la cabeza cuando entró su hijo. Paul se quedó clavado en la puerta, completamente descolocado. «Papá, ¿qué haces tú aquí?» Antoni, sin mirarlo, contestó con un hilo de voz. «Me ha llamado tu mujer, y como tú no llevas 2 semanas contestándome el teléfono, he venido». Paul buscó la mirada de Mireia, pero ella solo señaló la silla vacía del centro. Paul tragó saliva y se sentó. Roser abrió su dossier. «Paul», arrancó la abogada con ese tono aséptico que da pavor. «Vamos a ir por orden. Vas a escuchar, vas a mirar, y al final, vas a firmar 3 papeles. Si en algún momento quieres interrumpirme, te recuerdo que estás aquí por voluntad propia, sin abogado, y que esta reunión no es ni judicial ni mediática, es puramente informativa». Paul asintió, mudo. Roser sacó una primera carpeta etiquetada 1. Pruebas, y se la deslizó por la mesa. Primer dossier. Contiene 82 fotografías tomadas en 5 hoteles de lujo, donde figuras tú con la señora Emma Sinclair. 20 facturas pagadas en efectivo. 14 mensajes de WhatsApp recuperados de tu copia de seguridad corporativa. Porque eres tan chapuzas que llevas 3 años sincronizándolo todo con el servidor de la empresa sin mirar los ajustes. Y la joya de la corona, un vídeo de 1 minuto y 19 segundos. Grabado la noche del 18 de octubre, en la cúpula del Palace. Paul abrió la carpeta, vio las fotos, vio el fotograma del vídeo, y la cerró de golpe. No abrió la boca, pero la mandíbula se le tensó hasta casi crujir. Segundo dossier. Continuó Roser implacable. Empujó otra carpeta etiquetada 2. Identidad Walter Sinclair. Contiene el historial de Walter Sinclair, el padre de Emma, magnate de Manhattan. No hay registro de que haya pisado jamás la Feria de Arte de Maastricht en 2019, ni en ningún otro año. Además, no es coleccionista de arte. La coleccionista es su exmujer, de la que lleva divorciado desde 2018. Paul hojeó este segundo dossier mucho más despacio, casi con miedo, pasando páginas en silencio. Entonces Roser sacó una fotografía antigua y se la acercó a Antoni. «Antoni, ¿este señor te resulta familiar?» El anciano la miró 10 segundos y negó con la cabeza. «No, Roser, no conozco a este hombre». «¿Has estado alguna vez en la Feria de Arte de Maastricht, Antoni?» «Roser, yo no he salido de Cataluña y Mallorca en 40 años. Lo sabes perfectamente». Roser clavó sus ojos en Paul y sin levantar la voz un solo decibelio, soltó la bomba. «Paul, este señor es el padre de tu amante. Ese al que tú presentabas como un antiguo amigo de tu padre al que habías conocido en Maastricht en 2019. El señor Sinclair nunca ha estado allí, y tu padre no tiene ni pajolera idea de quién es. Te inventaste la conexión, punto por punto,
durante 3 años, para tener una coartada y salir con Emma sin levantar sospechas. Parad el carro un segundo, familia. Porque esto es de lo más miserable que he escuchado en mi vida. Paul no solo le ponía los cuernos a su mujer, sino que arrastraba el nombre y el honor de su propio padre, ese señor íntegro que ahora miraba al suelo destrozado, para montarse una coartada perfecta de hotel caro. Hay límites que, si los pasas, no hay vuelta atrás. Antoni, con la foto aún en la mano, levantó por fin la vista hacia su hijo. Paul, no sé quién eres. El hijo que yo crié no haría esto. No usaría mi nombre para mentir así. Mírame. Paul era incapaz. Tenía los ojos taladrando la alfombra persa que su propio padre le había regalado años atrás. Paul, mírame. Te lo pido por última vez en mi vida. Paul levantó la vista. Vio la decepción absoluta en la cara de su padre, se le descompuso el rostro y empezó a llorar en silencio, con esas lágrimas feas de quien se da cuenta de que ha destrozado lo más sagrado. Antoni se levantó, se acercó a su hijo y le puso la mano en la cabeza, una sola vez, despacio. Esa va a ser la última vez que te toco en mi vida. Adiós, Paul. El anciano cogió su sombrero y salió de la casa sin despedirse de nadie más. Bajó las escaleras con paso firme, como un hombre que deja atrás un edificio en llamas. Roser cerró el segundo dossier y sacó el definitivo. 3. Propuesta. Tercer y último dossier. Paul. 2 documentos. El primero, la revocación unilateral de tu cesión de participaciones. Registrada el sábado 19 a mediodía. En resumen, esos papeles del 20% que te guardabas bajo la manga fueron anulados antes de que pudieras registrarlos. Jurídicamente, no tienes derecho a nada. Paul cerró los ojos, derrotado. El segundo documento es una oferta por tu 35% de la empresa. 30.000 euros. Te los transferimos ahora mismo si firmas 3 cláusulas. 1. Le traspasas todo a Mireia. 2. No puedes competir en territorio catalán en 5 años. 3. Acuerdo de confidencialidad de por vida. Si hablas públicamente de la sociedad o de la familia, nos pagas 200.000 euros. ¿Y si no firmo? Balbuceó Paul. Roser sostuvo la mirada durante 20 segundos, dejando que el silencio le asfixiara. Paul, si no firmas, mañana tu padre firma como testigo de tu falsedad documental. Pasado mañana, el vídeo del Palace acaba en Vanity Fair con declaraciones en exclusiva de Emma Sinclair. Y la semana que viene, te llamarán los buitres para despedazarte en las portadas. Tu parte de la empresa pasará a valer 0, y tu reputación, mucho menos. Tú decides. Paul cogió el bolígrafo. Le temblaba la mano izquierda de tal manera que apenas podía trazar las letras. Firmó la cláusula 1, la 2, la 3. Roser estampó su sello de notaria. Jaque mate. Mireia, que no había abierto la boca en toda la reunión, se levantó de su silla, caminó hacia Paul, lo miró desde arriba y le habló con un tono tan bajo y sosegado que daba auténtico terror. Paul, solo una cosa antes de que te vayas. Yo era muy pequeña cuando murió mi padre, pero recuerdo perfectamente lo último que me dijo. Mireia, fíjate siempre en cómo un hombre habla de su padre. Si lo respeta de verdad, lo respetará todo. Tú usaste al tuyo como a un vulgar peón. Creo que aquella noche mi padre me estaba avisando de ti, sin que ninguno lo supiéramos. Paul no tuvo fuerzas ni para contestar. Cogió su sobre, se levantó y enfiló la puerta, solo. Brunet, la podenca, lo vio marcharse desde la alfombra, y por primera vez en 12 años, ni siquiera hizo el amago de mover el rabo para despedirle. Y así de limpio, señores, se finiquitan 12 años de matrimonio. Sin gritos, sin platós de televisión y sin dar espectáculo. 3 carpetitas, un padre que le ha retirado la palabra, un anillo en el lavabo y 30.000 euros para un tío que, media hora antes, se creía que valía millones. Llegó diciembre y nos vamos a Andorra la Bella. Paul Comerma, con 39 años recién cumplidos, y el ego por los suelos.
Alquiló un cuchitril de 42 metros cuadrados en una callejuela del barrio de Escaldes, justo frente a una tintorería china. Para sobrevivir, empezó a trabajar como guía freelance para una agencia de excursiones de iglesias románicas pirenaicas, cobrando unos tristes 1.800 euros al mes más las propinas miserables que le dejaban los turistas alemanes. Se hundió en una rutina patética, donde bebía whisky barato cada noche, y engordó 6 kilos en apenas 2 meses. Desesperado, llamó a Mireia 3 veces durante las fiestas, pero se topó con el muro de titanio. Rosser interceptó las 3 llamadas y le respondió con una frialdad exquisita, recordándole la penalización económica de la cláusula de confidencialidad. Y ahí, sabiendo que estaba completamente acorralado, Paul dejó de intentarlo para siempre. Saltamos a enero. En el Upper East Side de Manhattan, Emma Sinclair pasó las Navidades refugiada con su padre, Walter, en la mansión familiar de Connecticut. Walter, un hombre de pocas palabras pero de una lealtad de hierro, lejos de juzgarla o cerrarle el grifo de la fundación, la arropó bajo su ala como solo un buen padre sabe hacer cuando le destrozan el corazón a su hija. Poco después, Emma hizo pública la ruptura en una breve entrevista para Vogue US, donde soltó una bofetada de elegancia espartana que aún resuena. Dijo una sola frase que dio la vuelta al mundo cultural en 48 horas. Fui engañada igual que su mujer. Ambas fuimos utilizadas. Lo más cruel no es que amara a otra persona, lo más cruel es que, en realidad, él no amaba a nadie. La entrevista corrió como la pólvora y Paul Comerma quedó fulminado, cancelado y desterrado en 3 continentes a la vez. Llegamos a febrero, en la imponente Casa Lleó Morera de Barcelona. Mireia colgaba en la pared de su despacho principal un pequeño dibujo a tinta china de Joan Miró, fechado en 1928, titulado Femme Rêveuse. Lo había comprado un par de meses atrás en una subasta privada de Nueva York, mediante un intermediario muy discreto que la propia Emma le había sugerido. Le costó $47,000, convirtiéndose en el único capricho personal que Mireia se había permitido desde la inauguración de Albareda Cultural. Pero atentas a esto, porque el remate de la historia es pura poesía visual. Ese dibujo de Miró, la mujer soñadora, había estado colgado durante 15 años precisamente en la suite de Emma Sinclair en su pisazo del Upper West Side. Mireia lo compró por pura intuición, sin tener ni idea de su origen, y lo descubrió 3 semanas más tarde al recibir un correo de Emma que decía: Mireia, por cierto, el Miró que compraste. Estuvo colgado en mi habitación durante 15 años. Cuida bien de ella. Y es que a veces, la vida te regala unos cierres tan perfectos, con unas costuras tan delicadas y redondas, que parecen pura magia. Para terminar, marzo. Cementerio de Montjuic. Mireia subió a visitar la tumba de su padre el 14, coincidiendo con el que habría sido el cumpleaños de Enrique Albareda. Le llevó un par de jacintos azules, de esos mismos que él le compraba en la boquería, cuando ella apenas levantaba un palmo del suelo. Se sentó frente a la lápida y dejó pasar 40 minutos en absoluto silencio. Esta vez, prefirió ahorrarse las palabras en voz alta que solía dedicarle antaño, dedicándose simplemente a saborear la brisa y a mirar el mar que se dibujaba a lo lejos sobre las cruces del cementerio. Ahí sentada, sintió nacer dentro de ella una certeza aplastante y liberadora. Ya no necesitaba buscar respuestas ni pedirle consejo a un fantasma. Había aprendido a volar sola. Por fin, era la dueña absoluta de su propio destino. Nos plantamos en el 22 de abril de 2026, justo año y medio después de aquella maldita noche en el Palace. La primavera barcelonesa había llegado temprano ese año, regalando tardes de 22 grados y jazmines que se abrían 2 semanas antes de lo normal. Mireia Albareda y Foix, que a sus 35 años ya había sido portada de Vogue España en enero, y condecorada con la Creu de Sant Jordi en febrero, salió de su despacho de la Casa Lleó Morera a las 7:30 de la tarde de un martes cualquiera. La empresa, Albareda Cultural, facturaba ya 9 millones de euros anuales,
Tenía una oficina satélite operativa en Milán desde noviembre y estaba negociando la apertura en París para septiembre. Todo ello sin perder jamás esa esencia de empresa pequeña, familiar y conservacionista que tanto la definía. Caminó tranquilamente hasta su piso restaurado de 1898 en el Passage de la Concepción, donde Brunet la esperaba en la puerta. La pobre perra ya tenía 10 años y movía el rabo más despacio, pero con la misma alegría incondicional de siempre. Subió las 2 plantas, saludó al portero y entró en casa. En la terraza interior del piso, con unas impresionantes vistas modernistas sobre la casa Batlló iluminada, la esperaba Roger Vidaller, 41 años, historiador del arte, profesor titular de la Universidad de Barcelona, viudo desde 2021 y sin hijos. Llevaba las gafas de leer en la coronilla y sostenía una copa de albariño en cada mano. Roger era amigo de Mireia desde aquellos viejos tiempos en el Courtauld de Londres, y había estado allí siempre, calladamente, sin pedir nunca nada. Tenía el pelo entrecano cortado muy corto, una barba apurada de 3 días color sal y pimienta, manos largas de pianista frustrado y una de esas sonrisas que tardan en asomar pero que, cuando lo hacen, no se desdibujan en horas. Había llegado a la terraza con 2 botellas, un libro de Joachim Mir recién publicado y una pequeña caja de bombones Cudier. Sí, los mismísimos bombones que un narcisista había usado un día como un burdo gesto vacío, pero que Roger ofrecía, simplemente, porque le gustaban y quería compartirlos. «¿Cómo ha ido el día?», le preguntó con voz suave. «Lluvioso por dentro», contestó Mireia sonriendo de medio lado. «Pero ya ha escampado». Mientras devoraban un pollo asado al limón con ensalada de canónigos, hablaron de Joachim Mir, del próximo viaje de Mireia a Nueva York para la semana siguiente, y de un libro que Roger quería escribir sobre las vidrieras de Lluís Bru. No hablaron de Paul ni una sola vez en toda la noche, porque Roger jamás lo mencionaba si Mireia no abría el tema, demostrando una forma profunda, callada y sumamente madura de respeto. Esos silencios cómodos que valen más que 1000 declaraciones de amor grandilocuentes. Después de cenar, salieron a la terraza mientras la luz de Barcelona caía oblicua sobre los tejados modernistas y una urraca cruzaba el cielo en dirección al Tibidabo. Mireia sirvió un poco de licor de hierbas a los 2. Se sentaron en el sillón de hierro con cojines y dejaron que el silencio los arropara de forma cómoda. Mireia, sin avisar, dejó la copa en la mesita de mosaico y muy lentamente apoyó la cabeza en el hombro izquierdo de Roger. Roger no se movió ni habló, solo respiró un poco más despacio para que Mireia pudiera quedarse así todo el tiempo que necesitara. Le rozó el pelo con la mano derecha, con una caricia pequeña y tierna, sin promesas exigentes. Y allí se quedaron. Una mujer que ya no necesitaba demostrar nada, y un hombre que jamás se lo había pedido. Juntos, mirando la silueta nocturna de la casa Batlló a 3 manzanas de distancia y sintiendo cómo Barcelona, en pleno abril, perdona todas las cosas que merecen perdón. Damos un salto de una semana. Nos vamos directos a Nueva York, al icónico Bemelmans Bar del Hotel Carlyle, en el Upper East Side. Mireia entró al bar a las 6 de la tarde luciendo un vestido midi color burdeos y llevando un blazer corto en la mano. Allí estaba Emma Sinclair, sentada en una mesa pequeña al fondo, junto al mural pintado por Ludwig Bemelmans en 1947. Emma se levantó y las 2 se abrazaron despacio, conscientes de que, aunque no se conocían en persona, habían pasado año y medio cuidándose en la distancia. Pidieron 2 martinis y hablaron durante 1 hora y media de todo menos de él. Hablaron del arte que Emma estaba aprendiendo a curar por sí misma, ya que había vuelto a la NYU para terminar un máster en Historia del Arte que había abandonado 7 años atrás. Hablaron del Miró, de Brunet e incluso de Walter Sinclair, que se había puesto a tomar clases de cocina italiana a los 67 años. Se rieron juntas un par de veces. Mireia pagó la cuenta y salieron a la calle. En la acera, ya bajo las luces neblinosas de Madison Avenue, Emma le tomó la mano con ternura. «Mireia»,
Thank you. No me agradezcas nada, Emma. Estamos las dos vivas y eso es suficiente. Se abrazaron una vez más. Mireia subió a su taxi rumbo al hotel y Emma cogió el suyo en dirección contraria, hacia su piso del Upper West Side. Ninguna de las dos lloró porque ninguna de las dos necesitó hacerlo. Y es que las heridas serias se cierran exactamente así. Con dos mujeres que se reconocen en la calle, sin promesas grandilocuentes ni reencuentros eternos, que simplemente se reconocen, se respetan y siguen su camino. Y así, Peñita guapa, termino esta historia. Mireia Albareda y Fuix tiene hoy 35 años, una empresa cultural valorada en 10 millones de euros, una terraza en el Passatge de la Concepció con jazmines de abril, un hombre callado que sabe esperarla, un padre ausente al que ya no necesita gritarle desde la tumba para sentirse acompañada, y una pequeña podenca canela que la sigue por toda la casa con la lealtad muda de los animales sabios. Mientras tanto, Paul Comerma sigue en Andorra, sirviendo cafés en la oficina de turismo de Escaldes, con 40 años y una nómina miserable que se gasta en whisky. Y Emma Sinclair, en Nueva York, está terminando su máster, sale con un compañero de clase que se llama James, y todavía conserva el anillo de oro blanco que Paul le puso un día en la cúpula del Palace. Pero ojo, lo tiene guardado en una cajita de su mesilla no como un recuerdo de amor, sino como un recordatorio físico de la mujer ingenua que ya nunca volverá a ser. Para rematar este viaje, dejadme haceros una sola pregunta. Es la única que os lanzo hoy, porque a mí, esta historia me ha enseñado que no toda traición es una cadena perpetua. A veces, es exactamente el permiso que estábamos esperando, sin saberlo, para empezar a ser quienes ya éramos por dentro. Si hubierais estado en los zapatos de Mireia esa noche en el Palace, con el vídeo grabado en el bolso y la alianza todavía quemando en el dedo, ¿qué habríais hecho? ¿Os habríais esfumado en silencio como ella, aguantando hasta el amanecer para diseñar una venganza fría con una abogada implacable? ¿O no habríais podido morderos la lengua y os habríais lanzado a la pista a cruzarle la cara en directo al señor narcisista con su traje de lino italiano? Dejádmelo en los comentarios para leeros con un buen café, porque yo sinceramente todavía dudo de si habría tenido tanta sangre fría. Un beso enorme. Os quiero. Hasta el próximo vídeo.